Tiene que empezar de cero, muy bien. Muy bien, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos. Y iniciamos con una breve oración para iniciar con ese estudio. Señor, muchas gracias porque tu palabra encontramos la vida que necesitamos, Señor, el poder y la gracia, Señor, para sostenernos. Señor, que en este tiempo que iniciamos con este estudio, tú hables de manera profunda a nuestro corazón y que la semilla que hoy recibamos, Dios, la semilla que hoy recibamos no sea robada por el enemigo, sino más bien se siembre a profundidad, Señor, eche raíz a profundidad y crezca. Y cuando venga la luz del sol, Señor, esa prueba, esa tribulación, esta planta que salga, Señor, de esa raíz, de esa semilla, venza, Señor, y soporte todo lo que venga en contra de nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta noche y te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a iniciar con el estudio de Primera de Juan. Y la idea es irnos así barriendo Primera de Juan, va a ser muy, muy puntual. Casi nunca vamos a salir a otras citas, así que mucha atención. Si ustedes son de los que se les facilita hacer anotaciones, les invito a que lo hagan. Esta vez no va a ser anotaciones de citas, más bien mantengan su corazón y sus ojos abiertos para que cuando algo hable Dios en su corazón, no lo anoten. No tiene que ser necesariamente lo que yo les diga, sino aquello que brinque en su corazón como de, eso es nuevo. No quiero que se me olvide, y eso lo podemos ir escribiendo, ¿sale? Muy bien. Primera de Juan. Dice capítulo 1, versículo 1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. El apóstol Juan inicia esta carta hablando acerca de algo muy importante para cada uno de nosotros. Él dice que lo que nos viene a compartir y anunciar es algo que él experimentó. Dice, nosotros lo tocamos, nosotros lo oímos, nosotros lo vimos, ¿verdad? Y ese es un primer principio que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué es lo que anunciamos? Pues lo que experimentamos. Entonces, nosotros en el cristianismo no servimos a un Dios teórico, que se escucha bonito en las predicaciones o en la lectura o en los cantos. El Dios al que nosotros anunciamos es un Dios al que experimentamos, al que palpamos, al que oímos, al que tocamos, al que nos habla. Entonces es muy importante que cada uno de ustedes genere sus propias experiencias. ¿Qué les voy a contar yo? Mis experiencias, aquello que yo he vivido, aquello por lo cual he pasado, aquello que he aprendido a través de esa vida. Pero ¿qué es lo que ustedes van a anunciar? ¿Mis experiencias? Entonces es muy importante que nosotros crucemos por todas esas partes, eventos en nuestra vida. Y hay ocasiones en que van a ser situaciones que Dios permite de dificultad. Por ejemplo, ¿cómo es que la familia de Marta, María y Lázaro pudieron conocer que Dios es lo suficientemente poderoso para resucitar muertos? ¿Qué fue lo que Dios permitió en la vida de ellos para que ellos experimentaran el poder de Dios en la muerte? ¿Qué fue necesario? Que Lázaro muriera. ¿Les gustaría que alguno de sus familiares muriera? Entonces es un asunto que a veces decimos, no, Dios, ese tipo de experiencias difíciles no las quiero pasar. Pero si quieres conocer al Dios que tiene el poder sobre esas experiencias difíciles, ¿qué es lo que va a permitir Dios entonces en tu vida? Experiencias, sí. Entonces, en la medida en la que vamos creciendo, Dios nos va a estar metiendo en pruebas, situaciones que podemos soportar. Y en la medida en la que vamos creciendo, entonces Dios quiere mostrarse más y más y más en otras áreas. ¿Cómo podría decir Pedro que Dios es capaz de hacerlo caminar sobre el agua? ¿Cómo podía Pedro ganar esa experiencia? Viviéndola. Entonces cuando está Jesús ahí caminando en el agua y Pedro lo ve y dice, Señor, yo quiero caminar en el agua como tú lo haces. Y Jesús le dice, ven, experiméntalo.
Yo te lo estoy diciendo, ven, o sea, es una palabra, pero ¿quieres saber si lo que yo te digo realmente se va a dar? ¿Cuál es la única forma de saber? Meter el pie en el agua. Esa es la única forma. Entonces Pedro es capaz o fue capaz de decir, yo sé lo que se siente caminar sobre el agua. Y te vengo a hablar de alguien que me hizo caminar sobre el agua. Pero también te vengo a hablar de que cuando estaba yo caminando, empecé a ver los vientos y empecé a ver y me hundí. Y bueno, pues pudiéramos decir, ese Pedro, qué poca fe. Pero él fue uno de los que caminó sobre el agua y en el camino pues otras experiencias. Entonces no tengamos miedo a enfrentar y cuando algo suceda estemos siempre atentos porque allí hay algo que Dios quiere sembrar en ti, únicamente en ti. Las experiencias que tú vivas no las voy a poder vivir yo. Ahorita viniendo en el camino, mi hija se enferma y empieza con dolor de panza y vomita. Entonces Dios abre una experiencia y empiezo, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? Bueno, que en este tipo de situaciones va a haber muchas oposiciones, va a haber muchas cosas que van a querer estorbar. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Tenemos que enfrentarlas y tenemos que vencerlas. Entonces yo ahora les puedo decir, miren, mi hija está jugando allá. El Señor nos metió en una experiencia y Él trajo victoria a nuestra vida. Sanó a mi hija y dejó una enseñanza. Entonces yo puedo venir ahora con ustedes a decirles, el Dios al que yo les anuncio, yo lo toqué, yo lo escuché, mi esposa y yo lo palpamos. ¿Quieren darse cuenta que Dios puede sanar? ¿Qué creen que va a pasar? Alguien se va a enfermar. ¿Verdad? Alguien se va a enfermar. Pero qué hermoso es cuando nosotros no platicamos de un Dios teórico, ¿verdad? Sino lo que dice aquí Pablo, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias... ¿Notan cómo es? O sea, mis ojos, mis manos, mis oídos, ¿notan? Juan está diciendo, yo lo experimenté. Él es la palabra de vida. ¿Por qué somos nosotros capaces de decir que Jesús es la palabra de vida? Pues porque estamos vivos en Él, porque ahora estamos vivos y experimentamos la vida de Dios y podemos decirle a la gente, Él es la palabra de vida. ¿Verdad? ¿Podrá eso decirlo a alguien que no está vivo? O sea, ¿podrá? No. ¿Alguien que se siente muerto? ¿Cómo va a decir eso? Exacto. Entonces, ese es el primer aspecto. Hay que experimentar a Dios y hay que estar atentos porque vienen muchas, Dios se quiere dar a conocer en muchas áreas. Es necesario la situación, hay que experimentarlo. Verso 2 dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Todo aquello que viene de Dios viene a través de algo que la palabra de Dios la categoriza como revelación. ¿Y qué es esto de revelación? No sé si en algún momento hayan ido como a la inauguración de alguna como exposición de pinturas o en la televisión, en películas, hayan visto, pero una de las cosas que se suele hacer cuando se va a exhibir una nueva pintura o un nuevo cuadro o una escultura, la tienen tapada, ¿verdad? Entonces está el que va a exponer o el dueño del museo, no sé, y tiene allí la obra tapada y toda la gente está allí alrededor y lo que hace es revelarla. Esa es la misma como palabra allí. ¿Qué lo hace? Lo descubre. O sea, la obra de arte ya existía, estaba allí, pero no estaba accesible a la vista de los demás. Entonces llegó un momento en el que el dueño, el autor, la descubre, la revela. El Dios al que conocemos ha estado siempre, desde antes de que naciéramos y va a estar después de que muramos, ¿verdad? Pero antes no lo veíamos. ¿Por qué no lo veíamos si toda la creación lo anuncia? ¿Porque no creíamos? Ajá. Teníamos un velo.
en los ojos, un velo espiritual. Y hay varias citas que hablan de eso. O sea, había algo que nos impedía ver. Pero al creer y al nosotros arrepentirnos, se quitó el velo. Y ahora podemos ver, podemos verle.